Una reflexión para cada día del Adviento. Hemos llegado al cuarto domingo de Adviento, este día tan importante en donde ya estamos en la recta final para recibir a Jesús. Y en este cuarto domingo de Adviento, el Evangelio según San Lucas nos habla de la Virgen María visitando a su prima Santa Isabel. Y hemos puesto por nombre a esta reflexión que el fundamento de la caridad es la humildad. Veamos a María yendo presurosa a las montañas de Judea para ayudar a su prima Isabel, porque ya le había dicho el ángel que su prima Isabel, que estaba en la ancianidad, había concebido un hijo y estaba próxima a dar a luz. La virtud de la humildad, que tanto se transparenta en la vida de la Virgen, es la verdad. Y es el reconocimiento verdadero de lo que somos y valemos ante Dios y ante los demás. Es también el vaciarnos de nosotros mismos y dejar que Dios obre en nosotros con su gracia. Es rechazo de las apariencias y de la superficialidad. Es la expresión de la profundidad del espíritu humano. Es condición de su grandeza. La humildad se apoya en la conciencia del puesto que ocupamos frente a Dios y frente a los demás, frente a nuestros hermanos los hombres, y en la sabia moderación de nuestros siempre desmesurados deseos de gloria en la vida. Nada tiene que ver esta virtud con la timidez, la pusilanimidad o la mediocridad. No se opone a que tengamos conciencia de los talentos recibidos, ni a disfrutarlos plenamente con corazón recto. La humildad descubre que todo lo bueno que existe en nosotros, tanto en el orden de la naturaleza como en la gracia, a Dios pertenece, porque de su plenitud hemos recibido todos. El Señor es toda nuestra grandeza. Lo nuestro es deficiencia y flaqueza, pecado, miseria. Frente a Dios nos encontramos como deudores que no saben cómo pagar, y por eso acudimos como medianera de todas las gracias a María, Madre de la Misericordia y de la Ternura, a la que nadie ha recurrido en vano. Abandónate de lleno en la Madre y dale tu confianza desde el seno materno donde ella engendró a Jesús. Pídele que te alcance esta virtud que ella tanto apreció y aprecia y vive. No tengas miedo de no ser atendido. María le pedirá para ti ese don a Dios, porque Él ensalza a los humildes y reduce a la nada a los soberbios. Y como María es omnipotente cerca de su Hijo, porque es omnipotencia suplicante, será con toda seguridad escuchada y te podrá ayudar a conquistar este don. La humildad es el fundamento de todas las virtudes. Sin la humildad, todo lo demás es como un montón de paja que habremos levantado, pero al primer embate de los vientos queda derribado y deshecho. El demonio teme muy poco esas emociones que no están fundadas en la humildad y por tanto no son verdaderamente caridad. Las echa por tierra. Pero cuando nosotros realizamos una oración, una devoción, llenos de un corazón humilde, el demonio tiembla, porque sabe que de ahí a la caridad hay un solo paso, y en ese paso está nuestra transformación personal y el tener el rostro de Cristo. La humildad es esencialmente el fundamento de la caridad, como lo dijimos, le da consistencia y la hace posible. La morada de la caridad es la humildad, así decía San Agustín. En la medida en que el hombre se olvida de sí mismo, como lo hizo María al ir presurosa a las montañas de Judea, puede preocuparse y atender a los demás. Muchas faltas de caridad han sido provocadas por faltas previas de vanidad, de orgullo, de egoísmo, deseos de sobresalir. Y estas dos virtudes, humildad y caridad, son las virtudes madres, y las otras que le siguen son polluelos de una gallina. El que es humilde no gusta de exhibirse, sabe bien que no se encuentra en el puesto que ocupa para lucir o recibir consideraciones, sino para servir, para cumplir una misión y para agradar a Dios y servir a los demás. No te sientes en el primer puesto, porque así lo dice Jesús. Por el contrario, cuando seas invitado, ve a sentarte al último lugar. Y si el cristiano se encuentra entre los primeros puestos, ocupando un lugar de preeminencia, sabe que este motivo de excelencia se lo ha dado Dios, que no le pertenece, y que lo que más le agrada a Dios es la humildad. Para dar testimonio a los demás hay que ser humilde, porque con esto contribuimos al bien ajeno y por lo tanto de nuestros hermanos. Hemos de estar en nuestro sitio, en las conversaciones, en la familia, en nuestra profesión, y evitar que la ambición nos ofusque o la sobreapreciación de nuestra persona nos ofusque. Entre más alto volemos,
En nuestra soberbia, más dolorosa será la caída. Por eso debemos aprender a humillarnos sabiendo lo que somos, miserables y pecadores, y reconociendo que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Esto no se opone en nada a la llamada que Dios nos hace para hacer rendir el máximo y hacer rendir al máximo nuestros talentos, con muchos sacrificios a la hora del aprovechamiento del tiempo. Si se opone, por el contrario, a la falta de rectitud de intención, efectivamente, la falta de rectitud de intención nos hace soberbios y por lo tanto evita la humildad y nos priva de ella. La persona humilde sabe estar en su papel y se siente centrada y feliz en el quehacer. Además, es siempre una ayuda, conoce sus limitaciones y posibilidades y no se deja engañar fácilmente por su ambición. Sus cualidades son ayuda, mayor o menor, pero nunca estorbo. Cumple su función dentro del conjunto. Otra manifestación de la humildad es evitar el juicio a los demás, ya que el que los demás tengan defectos no nos excluye de los propios. Y es lógico que los veamos, pero no por ello debemos ejercer o dar una mala opinión o pensamiento de nadie o tener un mal sentimiento con nadie. Si nosotros somos humildes, veremos a los demás con respeto y comprensión, y esto nos llevará, cuando sea necesario, a hacer la corrección fraterna, porque tenemos una rectitud de intención y por lo tanto seremos compasivos con los demás para corregirlos, y también sabremos que nosotros somos los primeros que fallamos. Somos miserables y pecadores, quizá más que aquellos que están a nuestro alrededor. Seamos como la Virgen María, quien se olvidó de ella para ir a las montañas de Judea, pero fue su humildad la que la llevó a ir corriendo a ayudar a la prima Santa Isabel. La humildad es la que le hace decir a María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pidámosle a esta Madre buena que nos conceda y nos ayude a vivir la virtud de la humildad, cuyo fruto más directo es la caridad. Y quien ama tiene todo, porque tiene al Espíritu Santo. Dios te bendiga. Una reflexión para cada día del Adviento.